Theodor Herzl fue el padre del movimiento sionista. Él afirmaba que lo mejor que podían hacer los judíos para fomentar sus ideales era realizar una intensa tarea política. Otras personas afirmaban que hacer política era poco. Ante todo había que hacer una tarea práctica: fundar asentamientos, juntar dinero, plantar árboles. Estos eran los sionistas prácticos, frente a otros que eran los sionistas políticos. Esta discusión continuó hasta los días que el movimiento sionista comenzó a ser liderado por el gran Chaim Weizmann, quien opinaba que había que realizar ambas tareas, políticas y prácticas. Por eso lo conocemos a Weizmann como el creador del sionismo sintético. Chaim Azriel Weizmann nació de padres humildes en noviembre de 1874 en Motol, una aldea bastante atrasada en el Imperio Ruso Occidental, y fue el tercero de 15 hijos de Ezer Weizmann, un transportador de madera. Motol se ubicaba cerca de densos bosques, un entorno que inculcó en el niño un amor justamente por los árboles, cariño que persistiría el resto de su vida. Pasó los veranos de su adolescencia cabalgando en las balsas de troncos de su padre río abajo hasta los puertos del Báltico. A pesar de los escasos medios, los padres se esforzaron para que sus hijos recibieran una educación universitaria después de una estricta educación ortodoxa judía durante la infancia. Todos, excepto uno de los niños, finalmente se convirtieron en científicos, médicos, dentistas, ingenieros y educadores. El propio Chaim, al cumplir 11 años, fue enviado a la escuela secundaria en la cercana Pinsk, donde un maestro de ciencias muy astuto alentó su inusual aptitud científica. Al matricularse en 1891, el joven estudiante, irritado por las cuotas universitarias que restringían las admisiones de personas judías, o sea que las limitaban, dejó Rusia para estudiar química en Alemania y Suiza, manteniéndose gracias a que enseñaba ciencias y ruso. Después de obtener el doctorado magna cum laude, o sea que era un fenómeno, en Friburgo, Suiza, en el año 1900, Weizmann enseñó química en la Universidad de Ginebra y al mismo tiempo se dedicó a la investigación de química orgánica, concentrándose en los colorantes y los aromáticos. Al vender varios descubrimientos patentados, o sea que inventó cosas, a finales de la década de 1890, solucionó un poco sus problemas económicos que continuaban y pudo ayudar a sus hermanos y hermanas menores en la universidad. En 1900 conoció en Ginebra a Vera Hatzmann, estudiante de medicina, y 6 años después se casaron y tuvieron 2 hijos. Weizmann se instaló en Inglaterra en 1904 tras asumir un cargo científico en la Universidad de Manchester. Durante la Primera Guerra Mundial brindó una valiosa ayuda a la industria de municiones de armas británica, que entonces necesitaba desesperadamente acetona, un ingrediente vital para producir armas, ideando un proceso para extraer el solvente de la acetona del maíz. Este logro ayudó notablemente a influir también en el gobierno británico, que estaba agradecido con Weizmann. Chaim Weizmann sentía un enorme respeto por la educación universitaria. Además, tenía un sueño: fundar una universidad de gran nivel en Israel. En el año 1884, durante la convención de la organización Jovevet Zion, o sea, los amantes de Sion, el profesor Hermann Tzvi Shapira, el mismo del Keren Kayemet de Israel, propuso la creación de una universidad judía. En 1902, Weizmann, en compañía de Bertolt Feiwel y Martin Buber, solicitan la rápida constitución y financiación de una universidad judía en Jerusalén. La piedra fundamental de la universidad fue colocada en el Monte Scopus en 1918 y el 1 de abril de 1925 tuvo lugar su acto inaugural, contando con la presencia de Lord Arthur Balfour, el poeta nacional hebreo Chaim Nachman Bialik y por supuesto Chaim Weizmann. Albert Einstein dictó la clase inaugural. El primer consejo de rectores de la Universidad Hebrea incluía a Albert Einstein, Sigmund Freud, Martin Buber y Chaim Weizmann. Apropó Albert Einstein:
amigo de Chaim Weizmann, fue gracias a este gran líder sionista, o sea, a Weizmann, que Einstein se transformó en un fuerte amigo de la causa para la creación de una patria judía. Tanto es así que hoy, si alguien utiliza el nombre Einstein, tiene que pagarle regalías de derecho, ¿y saben a quién va ese dinero? A la Universidad Hebrea de Jerusalén. Aunque Weizmann ganó renombre internacional como químico, fue como político sionista donde se hizo famoso. Desde su infancia se enamoró de las ideas sionistas. Fue elegido miembro del Consejo General, el Comité de Acciones, en 1905, aunque desempeñó solo un papel secundario en el movimiento hasta 1914. Luego, durante los primeros años de la Primera Guerra Mundial, se transformó en un líder del sionismo y además fue fundamental para que los sionistas recibiesen la Declaración Balfour de noviembre del 17, a favor esta declaración del establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Weizmann, que había sido presidente de la Federación Sionista Inglesa, se convierte entonces en jefe de la Organización Sionista Mundial desde 1917. Mientras estaba en Jerusalén, viajó a Aqaba, lo que hoy es Jordania al sur, en junio de 1918 y se conoció con el emir Faisal de Yas. Luego fue el primer rey de Irak, para discutir la idea de una cooperación árabe-judía. O sea, eso se llaman los diálogos o las conversaciones Weizmann-Faisal. Se volvieron a encontrar y llegaron a un acuerdo por escrito durante la conferencia de Versalles de julio del 19, y en principio Faisal se mostró feliz en reconocer la idea sionista de un Estado propio. Lamentablemente los árabes lo presionaron para que se retirase de estos acuerdos y al final este entendimiento que podía haber evitado las guerras entre árabes y judíos se canceló. La habilidad de Weizmann como negociador fue tan buena y probada durante la década de 1920. Gran Bretaña enfrentaba a muchos problemas y desórdenes civiles derivados del naciente nacionalismo árabe. Entonces, Gran Bretaña se fue retirando gradualmente del compromiso que habían dicho de la Declaración Balfour, o sea, de reconocer un Estado nacional judío. Ahora, como líder intrépido, Weizmann enfrentó a estas dudas de la política británica, las revueltas árabes y también los asesinatos que árabes hacían contra judíos, pero también las disputas y conflictos que dentro de los sionistas se vivían. Entonces todo esto era una situación bastante inestable. Algunos sionistas lo acusaron a Weizmann de ser demasiado dócil, de ser demasiado bueno hacia Gran Bretaña en su pensamiento y en su acción política. Su control sobre el movimiento nacional judío, o sea, el sionismo, fue varias veces cuestionada, principalmente cuando los británicos elaboraban libros o leyes para limitar la compra de terrenos por los judíos o la inmigración, o sea, para que haya menos inmigrantes judíos. Al fin y al cabo terminó renunciando en los años 30 y fue reemplazado por David Ben-Gurión, el líder del movimiento sionista, que al final terminó declarando la independencia. Weizmann volvió a la ciencia y fundó el Instituto de Investigación de Rehovot, lo que hoy es el Mahon Weizmann. El Instituto Weizmann lo fundó en 1934 con la ayuda de amigos de Inglaterra. Anteriormente había realizado una gira por Sudáfrica y desempeñó un papel destacado en los esfuerzos políticos y públicos para salvar a los judíos de Alemania y sus propiedades después de la llegada de los nazis al poder en 1933. A principios del 48, aunque ya no era presidente de la Organización Sionista Mundial, los líderes sionistas lo enviaron a Washington para mantener conversaciones muy importantes con el presidente Harry Truman. Weizmann convenció a los Estados Unidos para que abandonara su plan de suspender justamente la decisión de partir Palestina y crear un Estado judío, lo que habría puesto en peligro la fundación del propio Estado. También Weizmann convenció al presidente Truman para que renunciara a su propuesta de excluir, de sacar el desierto del Negev en el sur como parte de Israel. Su intervención también condujo al reconocimiento estadounidense del Estado judío recién proclamado, el 14 de mayo, y a la concesión de un préstamo de $100 millones para el Estado de Israel recién nacido. Ese septiembre del 48, Chaim Weizmann es elegido presidente del Estado de Israel, el primer presidente. Murió en noviembre de 1952 tras una larga enfermedad. Se le dio un entierro de Estado en su propiedad en Rehovot.
Más de 250.000 personas desfilaron para rendirle honores. La tumba, simple y sin adornos, es visitada por cientos de miles de visitantes anualmente. Weizmann fue fundamental para que los planes sionistas sean aceptados por las principales potencias del mundo. Sin Weizmann, muchos países no hubiesen reconocido a Israel. Sin la fuerza de este gran líder, la Universidad Hebrea de Jerusalén se hubiese quedado quizás en una utopía. Fue el primer presidente de Israel, un Ish Lelo Tahlif, un sionista indispensable.